A todo esto tengo que decir que recorrí la mayoría de las masías de Lucena, porque les prometí que iría a su masía. Ellos me diuen, que no vindrà a la meva masia, i on està? No, la meva masia es diu el Mosquerí, la meva masia està, i on està? Tal. No sé si puedo explicar esto. Pues entonces los sábados yo aprovechaba, yo tenía un cochecito, un 850, motor trasero que va muy bien para las cuestas, pero se calienta. Y nada, y mi afición era pues coger un perro que tenía yo y irme con el coche hasta donde me pudiera llevar más cerca de esa masía. Yo me había hecho con unos mapas militares y estaban todas las sendas y todo. Y la verdad es que fue muy bonito porque les decía dónde iba a ir. Antes del fin de semana les explicaba, aniré al teu mas. Sí, vindrà, jo estaré guardant, però ja estaré al tanto, ja estaré al tanto. Y vale, y yo paraba el coche y andaba por una senda y miraba de eso, y como me pierda yo, y el perro instintivamente seguía la senda pues donde había pasado el macho, donde había pasado, y me conducía a una masía, pero a veces escuchaba un grito de un niño, ¡Mestre! Y miraba, y el perro miraba, y el perro, claro, tiene los sentidos más, y miraba ejercicio. Entonces yo veía, y bajaba con las ovejas y las cabras corriendo para llegar al mas antes que yo. Vaige, puche, se decía ahí, vingue. Y nada. ¿Cómo era una masía? Pues yo entraba, veía unos padres muy caria, un sentido con un poquito de vergüenza, y bien, era una entrada, muchas veces de tierra, y a un lado se ponían los cántaros en un armazón de madera. Por cierto, el animal, el macho o el burro o lo que fuera, entraba directamente por el medio del comedor hasta la cuadra. La gente solía dormir encima de la cuadra porque era más caliente en invierno. Bueno, aquello fue un mundo nuevo para mí que me encantó, porque vi con los pocos recursos que tenían, era una economía de subsistencia, unos bancales estrechitos, que por cierto, viendo los bancales, intenté explicarles en geometría cómo se podía hallar el área de un bancal, que tiene forma irregular, como un trapecio isósceles regular. Ellos me dieron su método, como con cuerdas los padres calculaban els jornals que había aquel bancal, y yo lo calculaba matemáticamente con geometría. Les enseñé las dos cosas. Si alguna vez tal... Bueno, también tengo que decir que estas masías luego fueron desapareciendo ya a mediados de los 70, porque el auge de la cerámica dio muchos trabajos a esta gente.